Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí Casa de Israel y su servidor Roé Alexander Barreras le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo, un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shalom y bendiciones a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Centro Cultural Sefaradí Casa de Israel, desde la ciudad de Charlotte, Norte Carolina. Esta vez estamos con la parashá Vayehi, que quiere decir y vivió, la parashá número 12. Para aquellos que están viendo nuestros videos por primera vez, parashá quiere decir, del hebreo parashá, porciones, ¿verdad?, de los estudios que contienen los primeros 5 libros de la Biblia o de la Torá. Es el libro de Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Bereshit, Shemot, ¿verdad?, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Los 5 primeros libros son porciones que vamos estudiando cada año. En esta semana nos cayó la porción de Vayehi, que quiere decir y vivió, empezando desde Bereshit, Génesis 47, verso 28. Cuando dice esta porción, y vivió Jacob en la tierra de Egipto, comienza así. La palabra y vivió es una expresión muy importante, ya que se dice que Jacob vivió sus mejores años fuera de la tierra de Canaán, en Egipto, obviamente, con todo su parentesco. ¿Perdón? En Goshen, en Egipto, exacto. Hay muchas enseñanzas a través de esta parashá. Bueno, acabamos ahora mismo de dar una enseñanza en el desayuno que tuvimos. Y otra enseñanza antes de comenzar esta también. Estuvimos hablando un poco de la cultura hebrea, de la hospitalidad de la cultura hebrea, que es algo muy importante. En esta parashá, Joseph prepara todo para enterrar a su padre Jacob, de 147 años, en la cueva de Macpelah. Eso está en Hebrón, en Israel. Recuerden que la palabra bendito sea el Kadosh Baruj Hu, la palabra nos enseña que Jacob mantuvo en vida por 17 años a Joseph, a José, y después, los últimos 17 años de la vida de Jacob, es Joseph quien mantiene por 17 años a su padre, ¿verdad? El valor numérico de la palabra esta Yehi, que quiere decir vivió, está correlacionado al número 34, porque 17 años que vivió Joseph en tierra de Canaán y 17 que vivió en Egipto, cuando Jacob llega, suma el número 34, la gematría de esta palabra. Eso quiere decir que la vida de Jacob estaba realmente en Joseph, de alguna manera. 17 años que vivió realmente con Joseph la primera vez, 17 años la segunda vez, son 34. Esto es muy importante, bendito sea el Eterno. Hay algo que nos llama la atención esta parashá, cómo Joseph tenía tanto deseo de vivir con su padre. Sin embargo, en los últimos años nada más visitó a su padre 3 veces. Y los jajamí, los sabios, nos enseñan que el hecho de que Joseph no quería acercarse mucho a Jacob no era que no lo amaba, al contrario, lo amaba mucho, pero tenía de alguna manera el temor de que Jacob le fuera a preguntar a Joseph, ¿cómo fue que tú llegaste aquí? Joseph realmente no quería revelarle a su padre que fue que sus hermanos, sus propios hijos, trataron número uno de matarlo y después venderlo. Él no quería que ellos supieran.
Entonces en esta paracha aprendemos realmente la vida de Joseph es algo especial. Joseph es llamado en el judaísmo el gigante del judaísmo, así lo llaman los sabios. El gigante del judaísmo, por tantas cosas bellas que se ven en la vida de Joseph. Su perdón a sus hermanos, su vida. Nunca quiso delante de su padre, ni tan siquiera cuando nosotros crecemos hoy en día en familias distorsionadas, malformadas, donde hay gritería, donde se forman pleitos delante de nuestros padres. Joseph no quería que su padre se enterara, lo amaba tanto que no quería que se enterara de este problema. Así que en esta paracha estudiamos cómo Joseph prepara, embalsama a su padre Jacob para llevarlo a la cueva de Macpelá, repito, está en Hebrón, Israel. Esto no es algo que pertenece al judaísmo, el embalsamiento, pero debido a la ventaja, a la superación que tenía Jacob Avino, nuestro padre Jacob, en el espíritu, dice los comentaristas de la Torá que el cuerpo de él no se deterioraba. Joseph llegó a tener temor de que fueran a venerarlo, a idolatrar el cuerpo de Jacob, ya que era un patriarca reconocido también, y de esta manera al embalsamarlo así, pues realmente el cuerpo de Jacob llegó a tener una superioridad que, como digo, no se envejecía después de haber partido su espíritu, su alma, su neshama, la presencia del Eterno. Sí, entonces, pero esto no es parte del judaísmo, esto no es de la cultura fariseica, la cultura egipcia. El embalsamiento que lo echan los faraones. De hecho, las momias de hoy en día, hay muchas momias que relatan de miles de años de embalsamientos para que se mantuviera el cuerpo y así de alguna manera idolatrarlos. Pero el objetivo aquí era realmente pues llevar a Jacob. Normalmente en el judaísmo, nuestro pueblo hoy, cuando una persona muere, lo entierran el mismo día, no quitan sus órganos, lo entierran de la misma manera que es. Simplemente lo posponen en caso de que sea emergencia, algún familiar tiene que viajar, entonces esperan 1 o 2 días, lo que tengan que esperar por un caso de emergencia, pero normalmente lo hacen un día. Número 2, en esta paracha podemos ver la bendición de Jacob sobre los 2 hijos, Manasés y Efraín, o Efraín y Manasés. El punto aquí de Jacob adopta a Manasés y a Efraín como sus hijos era porque el deseo de Jacob era de tener más hijos con Raquel, con Raquel, que era la amada. Porque sabemos que Lea no era la amada, aunque llegó a ser una de sus esposas, pero era Raquel. Como no pudo tener más hijos, porque ustedes saben que Raquel muere, además tuvo a Benjamín, o a Joseph, a Benjamín, pues entonces él los adopta realmente como hijos de él y da una profecía a... Bendito sea el Kadosh Baruj. Le llaman la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, formando una tribu. Así que la tribu de Leví fue llamada al sacerdocio y quedaban el resto 12 tribus para formar parte también del pueblo de Israel. Y también vemos cómo en esta parashá Jacob llama a Efraín su primogénito. Y también el Eterno le llama en Éxodo 4:22, creo que es en Éxodo, bendito sea el Eterno, exactamente 4:22, que Efraín es mi hijo, mi primogénito. Esto podemos ver que la Ruach HaKodesh, el espíritu de Adonai, estaba sobre Jacob a la hora de bendecir a Efraín. Número 4, vemos la muerte de Joseph. Joseph también es enterrado en la Eretz Israel. Algo nos llama la atención y es por qué los patriarcas, juntamente con los 12 hijos de Jacob, no quisieron ser enterrados en Egipto. Tanto Jacob como los 12 hijos de él fueron enterrados en la Eretz Israel. Hay un punto muy clave. ¿Por qué ellos querían ser enterrados en la tierra de Israel? Hay muchos puntos claves, lo vamos a tocar ahorita, pero Joseph sabía por el Ruach Nebuá, Jacob y Joseph sabían por el Ruach Nebuá, por el espíritu, la profecía, que la resurrección se va a efectuar en Israel. Y ellos querían estar ahí presentes. Pero después vamos a ver más puntos por qué querían estar ahí. También, Jacob juega un papel muy importante, profético, aquí
en esta parashá, en esta porción que estamos enseñando. Lama, ¿por qué? Porque Jacob representa el exilio. Israel está fuera del exilio, tiene que regresar a la Israel. Entonces, Joseph, que es un prototipo del Mesías, es el que lleva a Jacob a la tierra de Israel. Y como dice el libro de Matillahu, Mateo 24, verso 31, el propio Mesías es quien envía a los malachim, a los ángeles, a recoger a todo Jacob, a todo Israel, a traerlo a la Eretz Israel, a la tierra de Israel. El cristianismo tiene que estar bien atento a lo que está pasando con estas profecías, con estas enseñanzas. Por eso es importante que aprendan de la cultura hebrea, no de la cultura del Vaticano romana. No te va a poder dar mucho porque no tiene, esta religión no tiene un asentamiento en una cultura hebrea israelí. Todas las profecías y todos los autores están basados en la Eretz Israel, en el pueblo de Israel, con el Dios de Israel. Esto es muy importante que lo aprendamos. De ahí, como está escrito en el profeta Isaías, de Israel saldrá la ley de Israel y saldrá la redención de Israel. No va a salir de ningún otro país, de ningún otro gobierno. Va a salir de la tierra de Israel, de Jerusalén. Saldrá la Torah, la vida, y saldrá el Redentor. Amén. El cristianismo, el pueblo de Dios, el judaísmo, los mesiánicos, todos tenemos que estar conectados con el Mashiach de Israel. Tenemos que estar conectados con la tierra de Israel. Tenemos que estar conectados con el Dios de Israel. Amén. Ok. En la parashá de esta enseñanza, así que tenemos unas cuantas páginas. Vamos a ver cómo lo damos. Esperamos que tengan ustedes paciencia con nosotros. Hablanú, paciencia. Puedan aprender más de la palabra y puedan ser superados todos en el Espíritu. La vida de Jacob Avinu, nuestro padre, en esta parashá se acerca a su final. Él hace a Joseph jurar que sería enterrado en la Eretz, en la tierra de Israel, en Hebrón. Ya cuando se quedan los días finales de Joseph, de Jacob, llama a Joseph trae a sus dos hijos para bendecirlos. Bendice a Efraín como primogénito y luego a Manashe. Luego esto venía a componer parte de la tribu de Israel. Así que proféticamente Jacob unge y bendice a Efraín. Jacob lo llama a sus hijos y profetiza sobre ellos, dando a cada uno una bendición especial que define obviamente un desarrollo histórico del pueblo judío en el futuro. En este acto ustedes saben que Rubén pierde la primogenitura y pasa oficialmente a Joseph. Luego de bendecir a todos sus hijos, Jacob entrega el espíritu y muere. También en esta paracha vamos a ver la bendición a cada tribu. Las personas que quieran decir, ¿cómo yo sé de qué tribu soy? No les voy a decir exactamente, pero quizás podemos tener realmente alguna pista, ¿verdad? De más o menos qué tribu podemos pertenecer, ya que en la bendición está enfocada cada tribu a que se va a desarrollar. Ahí usted verá más adelante cuando lo diga. Bendito sea el Eterno. Bueno, después de la bendición, Jacob entrega su espíritu y muere. Yeshua también, cuando muere en el madero, entrega su espíritu también. La palabra de Hashem, los Jajamín, los sabios, los comentaristas de la Torah enseñan que cuando un justo se va de esta vida, no muere, sigue vivo. ¿Por qué? Porque los injustos, los pecadores, sí se declaran muertos. Porque dice el Eterno, porque el alma que pecara, esa morirá. Pero el justo que agrada al Eterno no morirá, vivirá. Por eso creemos que cuando la persona, un justo, muere, en sí no muere, sino que vive. Y esta paracha habla de la vida, y vivió Jacob. Comienza así la paracha, la porción. Y vivió Jacob, no dice murió, vivió. Bueno, ya todos sabemos que Jacob fue sepultado en la cueva más pelada, donde también está Abraham y Sara.
Isaac y Rebeca, y también están ellos, y también están allí Adán y Eva, también para lo que saben. Al regresar a Egipto, los hermanos de Joseph temen por su vida, pensando que ahora, que por la muerte de su padre, ahora Joseph los iba a reprimir, los iba a reprender, o los iba a dejar de amar. Bueno, ellos se dijeron, bueno, mientras Joseph estaba vivo, Jacob estaba vivo, nuestro padre, él nos amaba por papá, pero ahora que murió, quizás va a tener nuestros pecados en cuenta. Ya los hijos de Jacob, los hermanos de Joseph, habían cambiado, habían adquirido madurez, carácter, que eso es lo que realmente tenemos que alcanzar todos nosotros. Ahora ellos conocían realmente los pecados que habían cometido y ahora tenían temor ahora de que Joseph fuera a tomar algún tipo de acción sobre ellos. Pero Joseph nada de esto hace, sino que Joseph al contrario dice, no, es el Dios de Israel quien me ha traído esta tierra, me ha preservado, me ha traído, yo a usted lo amo, y Joseph se ve en esta parashá como perdona de verdad. Hay personas que han perdonado, algunas personas hicieron daño, pero después toman otra vez venganza. Sin embargo, la venganza no es nuestra, sino del Eterno. Nosotros tenemos que perdonar, así como nuestro Padre en los cielos nos perdona. La Haftará, que es el estudio después de la Torá, después de la ley de la Torá, de los estudios de las porciones bíblicas escritas por Moisés, dadas por Adonai, por el Señor, viene la Haftará, que es el estudio de los profetas, los Nebim. La Haftará de esta parashá nos habla también de los días finales del Melech David, del rey David. David sufría escalofríos y no conseguía abrigarlo lo suficiente, hasta que finalmente decidieron traer una virgen y traerla a su lado para que le diera el calor de vida. Mientras tanto, Adonías, un hijo de David y un varón muy esforzado y amigo personal del general del ejército de Israel, Joab, hijo de Sarbía y del sacerdote Abiatar, se levantan en armas para proclamarlo rey de Israel en sustitución del rey David. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, así se llamaba el sacerdote en aquel momento, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, entre otros más funcionarios del gabinete del rey David, ellos no apoyaron esas intenciones de estas personas, sino que se asumieron realmente a la fidelidad que traían el rey. Llegaron, se presentaron y le dijeron lo que estaba haciendo Adonías, de realmente este golpe que iba a traer, el peligro que corría la casa de David y su descendencia, y también corría el peligro de entrar en una guerra civil por el poder al trono. Y entonces en esta circunstancia David, pues en vida, el rey David, el gran cantor de Israel, pues realmente llama a Salomón su hijo, porque también Adonías era un hijo de él también, pero Salomón era el de la promesa, y lo llama y lo unge, y pues bendito sea el Kadosh Baruj Hu, Salomón asume el poder y el reinado. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu, porque los planes del Santo de Israel son los que se cumplen. En el Hasofen Hamalhuti, es decir, en los libros posteriores a los libros proféticos, lo que se conoce como en el mundo hoy cristiano como el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, el Brit Hadashah, los libros apostólicos, podemos ver a nuestro Rabí Hakadosh, al Maestro Santo, Yeshua, Jesús de Nazaret, como se conoce en el mundo occidental, nuestro Mashiach Yeshua, intercambiado por un presidiario llamado Bar Abba, hijo en el arameo, quiere decir hijo del Padre también. Y es entregado a los romanos, Yeshua, quien es azotado, escarnecido sin escrúpulo, llevado al madero también. Y mientras estaba muriendo, tanto los gentiles romanos como la familia sacerdotal y sus escribas se burlaban del maestro, haciendo las más vergonzosas y posible en su muerte. Al mediodía, una gran oscuridad,
llena el área por varias horas aproximadamente, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde aproximadamente nuestro rabí entrega su espíritu. Podemos ver entonces a través de este estudio cómo Jacob entrega su espíritu, cómo David entrega también su espíritu, llevando así los días finales de él. Y vemos también Joseph también cómo entrega su espíritu y es enterrado conforme a la profecía y a la palabra del Señor y el Mashiach Yeshua. Estos son 4 grandes Sadikim justos de nuestro pueblo Israel. Cuando Yeshua entrega su espíritu, Joseph de Arimatea, miembro del Sanedrín, pariente del rabí por la vía materna, pide a Pilato que se le entregue su cuerpo para darle un sepulcro realmente justo como se debería hacer, y el maestro recibe finalmente una sepultura judía como debe ser. Luego, pasado en el Shabbat, podemos ver entonces a Miriam y a Miriam de Magdalena, de Magdal, como se conoce, María de Magdalena y María la madre de Jacob. Ambas realmente compran especies aromáticas, se dirigen al sepulcro, y ellos, cuando van dirigidos al sepulcro, van pensando, ellas como mujeres femeninas que son, obviamente la mujer femenina, ¿no? Pero ellos dirían, ¿quién va a movernos la piedra para presentar estas especies aromáticas como era una costumbre judía? Algo me llama la atención en esta enseñanza, y es dirigida a todos nuestros amigos televidentes que nos pueden ver, lectores, estudiantes, y es que cuando la fe actúa, Dios mueve también. Ellos iban por el camino diciendo, ¿quién va a mover esta piedra? Pero ellos llevaban una acción de fe. La acción de fe hizo que se moviera la piedra del sepulcro. Cuando ellos llegaron ahí, se dieron cuenta que bueno, que la piedra la habían corrido. Esto es una enseñanza muy importante, porque a veces nosotros pensamos, sin tomar las especies aromáticas, cuando vamos a hacer un hecho para Dios, primero empezamos a pensar quién va a mover la piedra, y después vamos a tomar las especies aromáticas e iremos. Y eso no es la enseñanza de la cultura hebrea. La enseñanza de la cultura hebrea, tomamos las especies aromáticas, vamos a hacer algo por Dios, y Dios en el camino va a ayudarnos. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Bueno, al llegar al sepulcro encuentran que la entrada está abierta, y un ángel, ¿verdad?, tomó figura de hombre humana de un joven y les anuncia la resurrección del Mashiach, de nuestro maestro. Le muestra el sepulcro vacío. El ángel le da las instrucciones precisas, qué es lo que le deben decir al resto de los discípulos del Mesías. Las mujeres, temblando del susto, regresan a donde están los discípulos, y todos se quedan con la boca abierta, ¿verdad? Bueno, esto es algo muy importante. En los días finales de estos grandes 4 justos, Jacob, Joseph, David y el Mashiach Yeshua, por la Torah, Jacob y Joseph, por la Haftarah, Melech David, y por los estudios del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, el continuo estudio, ¿verdad? Porque ya ustedes lo hemos enseñado, nosotros no enseñamos Antiguo y Nuevo Testamento, porque esas palabras no existen en la Biblia, están puestas antes de la Torah, del libro de Génesis, y antes del libro de Mateo, por eso lo escribieron los hombres. Eso no es que usted tiene que enseñar así, usted no puede enseñar nada escrito por los hombres, usted tiene que enseñar lo escrito por el Espíritu. Eso es una continuidad del libro de Matillahu, realmente del libro de Malaquías. ¿Ok? Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Bueno, eso es para la enseñanza que nosotros damos para aquellos que quieran aprender. Pero en la continuidad de estos libros evangélicos, realmente hay una gran diferencia entre estos grandes 4 personajes. La diferencia es que Jacob no ha sido resucitado, Joseph no ha sido resucitado, David no ha sido resucitado, pero Yeshua sí ha sido resucitado. Amén. El Mashiach Yeshua, nuestro gran Mashiach, sí fue resucitado y fue elevado a la diestra del Padre en las alturas, está sentado.
Así que hay una gran riqueza, bendito sea el Eterno, en esta parashá, que también podemos hablar de la muerte y de la resurrección de Yeshua, quien él es un prototipo del pueblo de Israel. Es decir, lo que sucede con Mashiach, eso es lo que sucede con el pueblo escogido también. La bendición de Jacob a los dos hijos de Joseph. Bueno, bendito sea el Todopoderoso. Hay una riqueza profética establecida aquí muy linda. A la hora de bendecir a Joseph, el primogénito de Raquel, ¿verdad? De Jacob con Raquel, Jacob cruza las manos. Hace un cruce de manos para bendecir. Entonces, su mano derecha la pone sobre Efraín, ¿verdad? Sobre la cabeza de Efraín. Que esa mano la debería haber puesto sobre la cabeza de Manasés, pero la pone sobre Efraín y bendice. Joseph le llama la atención. Manasés es el primogénito, Abba, papá. Pero el anciano Jacob, dirigido por el espíritu de la profecía, dice: sí, pero yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esto establece un gran principio que se repite en toda la escritura: el decreto profético imponiéndose sobre las leyes de la herencia. Esto sucederá también a través de el sacerdocio. Hereditariamente el sacerdocio pertenece a Aarón, pero proféticamente, según la línea de Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec, Salmo 110, pertenece al gran Mashiach, Mesías Yeshua. La pregunta es si el sacerdocio arónico es definitivo. ¿Por qué se habla de otro gran sacerdote que será levantado según la línea profética de Melquisedec? Y la respuesta es que en ciertas circunstancias ha placido a la sabiduría divina intervenir con lo profético sobre lo natural, de tal manera que pueda ser un tikkun nefesh, ¿verdad? Una rectificación, ¿verdad? Para garantizar la redención final. En todo caso, el cruzar de los brazos proféticamente serán establecidas luego que las dos medias tribus, Efraín y Manasés, ¿verdad? El mayor, que es Manasés, pero le llaman el menor le llaman el mayor. En este caso, las tribus de Israel sumarían 14, pero Efraín y Manasés son contados como medias tribus, como decía al principio. Leví pertenece al sacerdocio, y de esta manera Manasés y Efraín, cumpliendo el objetivo de media tribu, hacen una. De esta manera continúan las 12 tribus. Cuando pasa el tiempo y la monarquía se divide en Israel, el reino del norte será llamado por el nombre de Efraín, en representación de la casa de Joseph. Es decir, la casa de Joseph, a través de los profetas, la casa de José, es llamado la casa de Efraín también, como aparece en Ezequiel 37, versos 19 al 22. Dice: tomaré el palo de José y el palo de Judá y los uniré los dos en mis manos, ¿verdad? Bendito sea el Eterno. Bueno, Jacob vivió los mejores años de su vida en el exilio. Cuenta el libro de Bereshit, Génesis 47, 28. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Esos fueron años de paz, consuelo y prosperidad para nuestro padre Jacob. ¿Cómo es posible que Jacob viviera los mejores años de su vida fuera de la era de Israel, fuera de la tierra de Israel? La respuesta es doble. Primero, los años de los justos, mientras más numerosos, más ricos son en sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Segundo, no debemos olvidar que Jacob tuvo la precaución de enviar a Judá, su hijo Judá, delante, cuando se dirigía hacia la tierra de Egipto, quien abrió una yeshiva. Donde quiera que nuestro pueblo Israel iba, habría una universidad para estudiar Torah. Bendito sea el Todopoderoso. Por lo tanto, allí en Egipto había una yeshiva para estudiar Torah, y donde quiera que va el pueblo de Israel, abre una yeshiva para enseñar Torah. Bendito sea el Eterno. El Eterno ha prometido que donde quiera que estemos será un santuario para nosotros. Bendito es el Eterno. Así que en el Galut, que es en la diáspora, en el exilio, siempre el Eterno nos concede, bendito sea el Eterno, una promesa que estará ahí con nosotros. Bendito sea el Eterno.
Bueno, Jacob le hace jurar a Joseph que ponga su mano debajo de su muslo. Lo mismo que Abraham había hecho con Eleazar su siervo. Pon tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué hay debajo de mi muslo? La circuncisión. La circuncisión es un precepto, un mandamiento dado por Hashem, por Adonai, al pueblo de Israel. Por eso Abraham le dice a Eleazar, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por este precepto que Dios me ha dado, que tú vas a buscar una novia para mi hijo Isaac. En este caso, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, vemos entonces a Jacob que le dice a Joseph, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que tú me vas a llevar a la tierra de Israel. ¿Qué paralelismo profético nos brinda esta parashá y esta idea que nos brindan estos grandes gigantes de nuestro pueblo como Abraham también y Jacob? Bueno, Abraham le dice a Eleazar, búscame una novia para Isaac. Ya le hemos dicho que Isaac representa la promesa al Mesías y que Rebeca representa la novia del Mesías, Israel. Entonces Jacob le dice a Joseph, ¿quién es Joseph? De donde saldría los efraimitas, la gran cantidad de israelitas que hay en la diáspora, de que tú me traerías en el final de mis días a la tierra de Israel. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver entonces, bendito sea el Kadosh, que Eleazar, el siervo de Abraham, que representa la Ruach HaKodesh, que buscó la novia, la traerá a la tierra de Israel. Entonces, hay dos promesas que fueron dadas allá en Génesis, pero que se cumplirán al final. Júrame que tú me traerás la novia, dice Abraham a Eleazar. Jacob dice, júrame que tú, ¿quién es Jacob? Israel, que tú me traerás a la tierra de Israel. En el final de los días se cumplirá esa gran promesa. Bendito sea el Todopoderoso. Bendito sea el Todopoderoso. Esto va a suceder en el final. Es algo muy bonito. Génesis 49:10 habla una expresión muy linda. Hasta que venga Shiloh. ¿Por qué Jacob menciona? Bueno, pregunta, ¿quién es Shiloh primeramente? Bueno, una referencia al Mashiach fue dicho. Los discípulos de Rav Shila dijeron, el nombre del Mashiach es Shiloh, como está escrito, hasta que venga Shiloh. Bendito sea el gran Kadosh Baruj Hu. Hasta que venga Shiloh. Shiloh es el Mesías. No cabe duda que aquí en Génesis 49:10 está hablando del propio Mesías. Las bendiciones de Zebulón y Issacar. ¿Por qué se menciona primero a Zabulón en la bendición si Issacar está por delante de Zabulón? Aun cuando Zabulón era mayor, Issacar era mayor en edad que Zabulón. Bueno, quiero leerle este pequeño párrafo que tengo aquí, que realmente pues puede hacerle mucha ayuda a cada uno de los que nos ven, a los ministros, a los que están formando las congregaciones. En nuestro pueblo hebreo, el que sostiene a un maestro de la Torá y le hace partícipe de sus bienes, escuchen esto, el que sostiene a un maestro de la Torá, uno que enseña las leyes, las instrucciones de Dios, y le hace partícipe de sus bienes, alcanza una posición más elevada que el propio maestro. Es decir, el que sostiene a un maestro de la Torá, a un maestro de la Escritura, el que mantiene a un maestro de la Torá y sus bienes, es decir, lo que necesita este maestro de la Torá, como la casa, la ropa y todo, el que lo mantiene, dice que alcanza una posición más elevada que el propio maestro. ¿Por qué? Porque al no ser por tal sostenimiento, el maestro no podría llegar a hacerlo.
En efecto, afirma el libro del Midrash en la Tahumá sobre Bereshit, que Zabulón e Isaacar formaron una sociedad. Zabulón se dedicaría al comercio y alcanzaría mucha riqueza, mientras que Isaacar se ocuparía exclusivamente del estudio de la Torá y alcanzaría profundos conocimientos. Mientras tanto, Zabulón sostendría a Isaacar e Isaacar instruiría en la palabra a Zabulón. Como le explicaba la semana pasada, Zabulón se dedicaría ¿qué? Al comercio. Eso es algo que yo le enseñaba la paracha pasada. Cuando los ministros están ministrando en los altares, en radio y televisión, no están enseñando correspondientemente a cómo es la escritura. Le dicen a todo el mundo que tienen que dejar de hacer lo que tienen que hacer y dedicarse a la palabra, y eso no es así. Cada persona tiene un llamado y cada persona, por ejemplo, si Isaacar se va a dedicar al estudio de la Torá, está bien que tú lo llames, si Dios lo llama al altar a ministrar, está bien, pero si es Zabulón, tú no puedes traer a Zabulón a ministrar al altar, porque Zabulón es el que se va a dedicar al comercio para sostener a Isaacar, que es el que estudia. En otras palabras, ustedes se van mañana a trabajar, Dios los va a bendecir en sus negocios, en sus trabajos, ustedes van a traer de lo que Dios le ha dado y yo les voy a traer de lo que Dios me ha dado en el espíritu, las instrucciones a ustedes. De esa manera como trabaja la comunidad hebrea internacional en el mundo entero. Así, Zabulón y las demás tribus que tienen un punto para ejercer. Por ejemplo, quiero aclarar humildemente y no exagerar, ni crean que hay orgullo en mí, porque todo lo que hago lo enseño con claridad y con lo mejor. Usted no puede pretender que, por ejemplo, si Dan, que dirige los ejércitos, o Gad, que dirigen, o otras tribus que dirigen lo que es la corte de justicia, usted no va a entender que se van a dedicar ellos a predicar y enseñar. Porque ellos se van a dirigir a las cortes de justicia, el otro se va a dedicar al ejército, el otro se va a dedicar. Lo que sí tienen que aprender es que cada de estas tribus, que están formadas en el mundo entero, tienen que venir los Shabbat, un día a la semana, llenarse las instrucciones y sacar, enseñar a estas personas. ¿Quiénes son los descendientes de Judá? Ahorita lo vamos a ver. Los reyes. Pero los reyes también tienen que aprender Torah. ¿Me explico? Ahora, si como la gente no sabe y salen de los institutos bíblicos y salen por ahí para allá enseñando cualquier cosa, lo primero que le venga a la mente, tú no puedes llamar a Zabulón a que ministre en el altar, porque Zabulón tiene una bendición de hacer comercio. Por ejemplo, hablando de esto, explicar más o menos, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, aquí lo tengo, la bendición de cada tribu. Por ejemplo, la tribu de Judá va a producir gobernantes, va a producir legisladores y reyes, hasta que surja el Mesías Shiloh de sus lomos, el Mesías. ¿Qué va a producir Judá? Gobernantes, legisladores y reyes. 3, apúntenlo. No dice que van a producir los sacerdotes, no dice que va a producir apóstoles y profetas. Ellos van a producir, esa es la bendición que están sobre ellos. Ellos van a ser los mejores siendo gobernantes, legisladores y reyes, porque ellos tienen esa bendición. Por ejemplo, Leví. ¿Quiénes son los levitas? Los sacerdotes, ¿verdad? Y los levitas. Los que van a ministrar en el templo de Dios. Escuchan, ministrar, los que traen los sacrificios, los que intercedían, los que oraban. Escuchen esto. La enseñanza de la Torah es una cosa y los primogénitos de los levitas en el templo es otra. Quizás mucha gente no ha escuchado esto o están confundidos. En el tiempo del templo en Jerusalén estaban las sinagogas y el templo. Los que estaban en las sinagogas enseñando era Isaacar. Los que estaban en el templo eran Leví, los primogénitos de Leví. Por ejemplo, Yeshua, Lucas 4:16, llegó a la sinagoga y leyó el libro del profeta Isaías.
Él llegó a la sinagoga, él no llegó al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tiene otras instrucciones y otra manera de conducirse. Eran los sacrificios, era otro tipo, las festividades como Yom Kippur, las expiaciones, o un proceso. ¿Ok? So, en Jerusalén teníamos el gran templo de Jerusalén y teníamos sinagogas en cada escuná, en cada barrio, en cada departamento. Isaacar, ¿qué produciría Isaacar? Sabios y doctores de la ley. Yeshua dijo en Mateo 5:20, 5:19, 5:20. Digo Isaías porque Isaías 5:20 tiene una relatividad con este versículo muy interesante. Isaías 5:20 habla de los que le llaman a lo bueno dulce, a lo malo dulce, a lo malo dulce, cambian todo, a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, cambian todas las cosas. Pero mira lo que dice Yeshua en Mateo 5:20. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, es decir, de los de Isaacar, ustedes no podrán entrar al reino de los cielos. Es decir, ¿quién era Isaacar? Lo que enseñaba los doctores de la ley, de la Torá. Y él dice, si vuestra justicia no pasa, no sobrepasa la de ellos. ¿Dónde han dejado este verso? Seguimos. Zabulón, capacidad extraordinaria para hacer navíos y cruzar los mares. Todo lo que tiene que ver con la construcción de los navíos, de los grandes barcos, de los mercantes en el mar. Simeón, especialista en producir maestros para las escuelas. Gad traerá al mundo soldados y capacidades de estrategia militar. Traerá al mundo soldados y capacidades de estrategia militar. Dan, miren Dan dónde está, producirá jueces que orienten el destino profético de la nación. Asher será especialista en el negocio del olivo y el pan. Del mercado, comercialización. Neftalí se le concede el don del habla para hacer historias y mover la voluntad de los hijos de Israel a fin de obedecer los mandamientos del Eterno. A José, se le concede fertilidad, larga vida y prosperidad, tanto de arriba como de abajo. A Benjamín se le otorga la habilidad de desarrollar comandos de asalto contra el enemigo. Es decir, probablemente Benjamín trabaja juntamente con Gad. Y por eso es que la profecía de Zacarías 8:13 dice que tomará el arco de Judá y como flecha de Efraín, ¿verdad? Los descendientes de Judá son Judá y Benjamín, los descendientes de Efraín son las demás tribus, y pondrán el espíritu de Grecia, ¿verdad?, contra la pared, porque el arca y la pared. Aquí tenemos, ¿verdad?, Gad, descendiente de Efraín, y tenemos a Benjamín, descendiente de Judá. So, en el final se unirán Gad y se unirá Judá. Y déjeme decirle que esto es real porque el comando del IDF, el ejército de Israel, tiene un desarrollo tecnológico y poderoso en la armada, en el ejército actualmente. Son los números 1 en el mundo ahora, en las estrategias militares, en muchas cosas.
Yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Amén. Ya ustedes pueden ver a través de estas bendiciones más o menos en qué lugar estamos expresados. ¿Qué sucede? Si usted llama a una persona y no está guiado por el Espíritu, y usted llama a Zabulón, que es un comerciante, ser navío, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, la capacidad extraordinaria para ser navíos, personas que tienen una mentalidad de ingeniería, y usted lo llama para ser pastor, usted está acabando con él. La ama, ¿por qué? Porque la bendición que está sobre Zabulón está conectado con la ingeniería de hacer todos estos grandes buques mercantes, etcétera, etcétera. Ahora, Zabulón tiene que venir a donde está Isaacar, porque Isaacar depende de Zabulón, Zabulón depende de Isaacar, porque Zabulón, debido a la ingeniería, la sabiduría que Dios le ha dado, va a producir estos mercantes y va a tener una entrada económica para ayudar a Isaacar, que es el que está trayendo. Por ejemplo, en Efesios 4:11 o 12 está hablando de los 5 ministerios apostólico profético. Entre eso habla del maestro. Los maestros son los que enseñan Torah. Isaacar enseña Torah. Es imposible que Isaacar esté diciendo, o algunas fuentes teológicas están diciendo que la ley no existe más. Eso está mal. Isaacar enseña la Torah. Pero entonces están los levitas. Los levitas es como por ejemplo Benjamín y Gad. Gad traerá al mundo soldado y capacidad de estrategia militar, y Benjamín tiene la habilidad de desarrollar comandos de asalto. Si ustedes vienen a ver, los dos son parecidos pero no son iguales. De la misma manera, Leví y Isaacar tienen algo en conjunto. Leví es un ministro en la alabanza, en la adoración, en la intercesión. Ministran delante de la presencia del Eterno. Son evangelistas. Traen el perdón de Dios a las vidas que se arrepientan. Isaacar trae las interpretaciones de la Torá, de las leyes. Entonces tenemos que aprender eso bien claro. Dice en Génesis 49:17, regresando, dice, Dan será serpiente en el camino. Es decir, la mayoría de los posquín consideran esta descripción de Dan como una referencia profética a Sansón, que proviene de esta tribu. Jueces capítulo 16, versos 26 y 30. Entonces, ¿qué sucede? Muchos creyeron en algún momento que Sansón, como él mismo se inmolaba, ¿verdad?, en el templo paganos de estos filisteos, creyeron en algún momento que él iba a ser el redentor de Israel, ¿verdad? Porque recuerdan que Sansón era una figura profética, tenía una misión muy importante: liberar a los Bené Israel, a los hijos de Israel, de los filisteos. Los filisteos ejercían una gran fuerza sobre Israel, los acosaban, le quitaban todo. Alguien tenía que liberarlo. Sansón fue un tipo de intercesor y un tipo de redentor, de libertador. No se puede decir que no. Pero ¿qué sucedió? Nunca se levantó de los muertos. Entonces no se vio realmente, según el Midrash Rabbah Bereshit, cuando Jacob estaba profetizando sobre Dan, tuvo una visión en la cual vio a Sansón destruyendo a los filisteos y pensó que ese era el Mashiach. Pero cuando observó que Sansón murió junto con los filisteos, inmediatamente se dio cuenta que no podía ser el Mashiach, y entonces clamó: él también ha muerto. Entonces, oh Adonai, espero en tu salvación. ¿Verdad? Es muy lindo esto. De esta paracha también podemos ver dos escuelas de pensamientos. Por ejemplo, existen dos escuelas de pensamiento en Israel con respecto al Mashiach, al Mesías. Una que establece que todo el que aspire a Mashiach, mientras no muera en la gestión, califica, pero si muere entonces no puede por más tiempo ser considerado el Mashiach. Si un fallido Mashiach, en el mejor de los casos, un falso Mashiach en el peor. Es decir,
calificaban, habían pasado cuando en el tiempo del Mesías Yeshua, para aquellos que están viniendo a la restauración de Jesús, se catalogaron como unos 68 tipos de Mashiach, anti-Mashiach, que se creyeron que eran Mesías, pero no fueron porque nunca se resucitaron. Entonces, tú puedes ser calificado de Mashiach hasta que tú tienes que comprobarlo. La manera de comprobarlo era que sabía todos los sabios de Israel que el Mashiach iba a ser resucitado. Entonces, la gente decía, bueno, tú eres Mashiach. ¿Y qué pasó? ¿Dónde resucitaste? No resucitado, no puedes ser el Mesías. No hay mucha gente dice, yo soy el Mesías. Entonces, no solamente el Mesías leía el pensamiento y el corazón del hombre y traía todos los milagros que traía con él, sino que una de las señales era que tenía que resucitar de entre los muertos. Por eso es que el Mesías Yeshua es el Mesías de Israel, porque fue resucitado. Hasta hoy no han encontrado nada de su cuerpo, porque él resucitó en cuerpo también. Así que si lo quieren ver, van a tener que verlo a través del Espíritu y está a la diestra del Padre. Otra escuela de pensamiento establece que el Mesías debe morir y levantarse de entre los muertos para estar en condiciones de cumplir con las asignaciones mesiánicas que han sido establecidas. Debido a la importancia de estos temas, tenemos que concentrarnos bien en esta parashá. Por ejemplo, la legitimidad del candidato a ser el Mashiach. Pero vamos a poner un ejemplo. Imaginemos por un momento una persona que se aparece en el parque central de aquí de Carolina del Norte o de New York y dice y grita, ¿verdad? Yo soy el presidente de este país. Como muchos aparecían y decían, yo soy el Mesías. Y así lo va repitiendo a todo lo que van pasando por esa área, ¿verdad? Y sigue proclamando, yo soy el presidente de los Estados Unidos. Entonces, oyendo su proclama, alguien le pregunta a esta persona, hey, señor, ¿es usted ciudadano de los Estados Unidos? No, pero aún soy el presidente de Estados Unidos. ¿Y usted participó en las elecciones primarias? No, pero aún así soy el presidente de los Estados Unidos. ¿Pero fue usted nominado oficialmente por un partido político debidamente registrado y reconocido? No, pero aún así soy el presidente de los Estados Unidos. ¿Pero ganó usted las elecciones y fue juramentado públicamente ante el juez supremo de la nación? No, pero aún así soy el presidente de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es aquí, ¿qué pensaríamos de este personaje que reclama ser el presidente de los Estados Unidos sin guardar para nada ni reglas ni principios establecidos por la constitución de este gobierno? ¿Sería un candidato confiable o sería un usurpador o un loco? Seguramente todos estamos de acuerdo que dicho personaje no posee las credenciales legítimas, escuchen bien, para ser considerado el presidente de ese estado, de los Estados Unidos. Lo mismo ocurriría con las leyes de cualquier otro país democrático. Existen normas y procedimientos constitucionales para llegar a ser, ¿verdad? A llegar a la presidencia y afirmar, yo soy el presidente o la presidenta de tal nación. En relación con el Rey Supremo de Israel, cualquiera que afirme que yo soy el Mesías debe reunir las condiciones establecidas por la Constitución de Israel. Para ello, de lo contrario, deberíamos estar ante de un impostor o un loco, como en el caso que les leí anteriormente. ¿Cómo determina la Torá, que es la constitución oficial de Israel y del gobierno del reino de los cielos, las credenciales que debe tener una persona que proclama ser el Mashiach, que proclama ser el Mesías? Desde el año 30 de la era actual, la mención de que un hombre muerto y resucitado pudiera ser el Mashiach ha causado la mayor controversia jamás vista en la historia de nuestro pueblo. ¿Será válido tal reclamo? ¿Puede el Mashiach provenir de entre los muertos?
El Midrash, y aquí le empiezo a dar algunos ejemplos de libros escritos. El Midrash, afirma el Midrash que cuando Jacob vio que Sansón estaba muerto, automáticamente lo descalificó para ser considerado el Mashiach. Desde el surgimiento de este Midrash hasta el presente, pasando sin duda por las leyes del reino de Maimonides, por ejemplo, ha sido sembrado en la conciencia de nuestro pueblo judío que todo candidato a Mashiach que muera en el ejercicio de sus funciones mesiánicas no puede ser considerado por más tiempo el Mashiach de Israel. Es decir, si murió, no puede ser. El Mashiach tiene que resucitar para que siga llevando a cabo las funciones. Por ejemplo, Shaul de Tarso. ¿Quién es Shaul de Tarso? Como conocido como el apóstol Pablo. Persiguió a todos los discípulos de Yeshua porque no podía aceptar el nombramiento de un muerto como el Mashiach de Israel. ¿Qué le sucede entonces a Rav Shaul, al apóstol Pablo? Que él decía que tal declaración era una blasfemia. Y esto por si era un freno a la redención. Y consecuentemente eliminaba realmente, era un obstáculo muy grande para la función que estaban llevando los apóstoles de ese momento, la conversión y la restauración en Israel. ¿Qué sucedió entonces con él? Solo cuando tuvo él entonces un encuentro con el propio Yeshua resucitado, se aclaró en su mente que el Mashiach debía sufrir, morir y ser resucitado. Y que Yeshua reunía estas condiciones para ser declarado el Mashiach. Es decir, el apóstol Pablo hasta el momento de no tener un encuentro con el Mashiach, el apóstol Pablo nunca lo hubiéramos conocido como el gran escritor de tantos libros y de tantas cartas que hoy tenemos para bendición. Si no fuera porque Yeshua se le apareció. Porque él decía, esto es mentira. ¿Por qué? Porque un Mashiach, para ser declarado el Mashiach, realmente tiene que resucitar. Hasta el momento Pablo no lo había visto y decía que esto era una cesta que estaba corriendo diciendo que había venido un Mesías, otro más. Recuerdan, habían pasado 68, así que Pablo decía, este es otro más. Exacto. El bendito sea el Eterno. Hoy, casi 2 milenios después, la mayoría de nuestro pueblo judío sigue aferrado a lo que dice, por ejemplo, Maimonides, afirmando que es del todo imposible que el Mashiach muera y resucite entre los muertos para concluir en otro momento histórico todo lo que supuestamente debe realizar el Mashiach para ser reconocido como tal por el pueblo de Israel. Por ejemplo, otro rabino, Akiva, pensó que el general del ejército de Israel, Bar Kokhba, era el Mesías, pero al verlo morir, retrajo su candidatura. Él seguía la línea de Rav Shaul de Tarso al principio, que aparece luego en Maimonides y más tarde en el Midrash. ¿Tendrá razón después de todo Maimonides o se equivocó? Todo pareciera indicar que cualquiera que siga la opinión de Rav Shaul en el sentido de que el Mashiach, el Mesías, debe sufrir, morir y ser resucitado, se aparta irreversiblemente del judaísmo y corre el peligro de caer una religión distinta completamente a la de nuestros ancestros y consecuentemente descalificándolo a sí mismo y desgajándose para siempre de la comunidad judía o del árbol del olivo. Debemos puntualizar aquí que para determinar las credenciales que debe tener el Mesías debemos nosotros sujetarnos estrictamente a la Torá y a los profetas. En otras palabras, a la hora de determinar quién es el legítimo con respecto a la identidad del Mashiach, no debemos caer en las funciones y las opiniones de los hombres, ni las experiencias históricas, ni los dichos de los filósofos. Tiene que ser todo basado en la Torá y en los profetas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque han pasado muchos rabinos respetables en la historia de Israel, pero que están basados en otros tipos de libros, en otros tipos de presunciones, pero no en la Torá y en los profetas. El Mashiach debe estar escrito. Por eso cuando Yeshua se le aparece a los 2 discípulos que iban camino en Maús, dijo, no está escrito, esto está en Lucas 24, no está escrito en vuestra ley, en los escritos, en los profetas, que el Mashiach debería morir y resucitar al tercer día. ¿Me explico? Entonces, quizá la opinión de estos rabinos, que aunque de alguna manera tuvieron grande sabiduría, ha sido también una piedra de obstáculo. Aunque todas las cosas
tienen un propósito y una misión. Bendito sea el Todopoderoso. Así que, de la misma manera que a la hora de determinar la legitimidad histórica del judaísmo, tenemos que recurrir a la Torá, o cuando vamos a determinar la legitimidad del trono de David, tenemos que recurrir a los profetas. Así también cuando se trata del asunto del Mashiach, es normativo y obligante para todos volver nuestros ojos a las Sagradas Escrituras. Como dice Pablo en el libro de Hechos 28, y persuadía a los judíos, tanto por la ley como por los profetas. Era la forma de enseñar, pero tenía que ser por los escritos. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que el Shabbat es una señal y un pacto entre Elohim y nuestro pueblo Israel? Porque está escrito en la Torá. ¿Cómo sabemos que solamente los descendientes de David, por la vida de Salomón, pueden ser candidatos a ser el Mashiach? Porque está escrito en los profetas. De la misma manera, tratar el tema del Mashiach, nuestros ojos tienen que volverse primeramente a lo que está escrito en nuestros libros sagrados. Eso es muy importante. Bendito sea el Todopoderoso. Pero bueno, hay muchas cosas aquí que podía enseñar de muchos gente sabia de nuestro pueblo rural que escribieron cartas. Bendito sea el Eterno. Y por ejemplo, algunos aquí que menciono de grandes personas que hablaron, por ejemplo en el Talmud, el rabino Rav, así conocido, el rabino Rav declara: si el Mashiach viniese de los vivientes, sería como Rabbeinu Hakadosh, como nuestro santo maestro, pero si viniese dentro de los muertos, será como Daniel. Dice así él. Aquí no importa cómo lo pongamos, si el Rav presenta ambas posibilidades, que el Mashiach puede venir de entre los vivos, puede venir entre los muertos, como en el caso del profeta Daniel. Consecuentemente, afirmar que solamente un Mashiach que no muere es el legítimo candidato es ignorar la otra parte de la verdad. O sea, se puede proceder de entre los muertos y también de la resurrección. Entonces, Yeshua lo probó muriendo y resucitando. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, el Mashiach no va a morir. Así lo afirma mucha gente dentro del judaísmo. Mucha gente descarta que Yeshua no puede ser el Mesías porque murió. Y dicen que no va a morir. Y es verdad, en la segunda fase, la segunda venida del Mashiach, el Mashiach no muere, vive eternamente. Sin embargo, las escrituras, los profetas y los Torah están diciendo sí debe morir. Pero si muere y no resucita, tampoco es el Mashiach. Eso tiene que cumplir las funciones: morir y resucitar. Por ejemplo, Rashi, en su primera interpretación de esta cita talmúdica, Rashi lo interpreta de la siguiente manera. Para aquellos que no conocen, Rashi fue también otro rabino intérprete francés que interpreta también mucho la Torá. Y dice así: esto quiere decir que si el Mesías viniera de los que están vivos ahora, sería Rabbeinu Hakadosh, pero si el Mashiach viniera de entre aquellos que han muerto, sería como Daniel. Dice así también él. Lo interesante del caso es que debido a la neurálgico del tema hoy en día, uno debería esperar que tanto el Talmud como los poskim discutieran el asunto del Mesías resucitado. Sin embargo, contrario a la lógica, tal discusión o decisión no existe. Por tanto, la posición del Talmud en la pluma del Raf, como en el comentario posterior que hizo Rashi, demuestra más allá de toda duda razonable que entre los verdaderos maestros talmúdicos la idea de que el Mashiach pudiera ser un resucitado nunca fue objetada o cuestionada. Abarbanel dice: Don Isaac Abarbanel, un gigante intelectual judío nacido en España, en Sefarat, en su obra Yeshuat Meshechó escribe lo siguiente: no te maravilles del hecho de que el Mashiach pudiera ser uno de aquellos que serán levantados en la resurrección, porque esta posibilidad fue ya considerada en la Gemara Sanedrín. Por ejemplo, Peat Sadek, esta obra escrita también por Sede Hemet, se afirma lo siguiente: hay dos formas como la redención puede efectuarse. Si los judíos tuviesen gran mérito del advenimiento del Mashiach, será de un orden espiritual y milagroso, como está escrito en Daniel. Mashiach vendrá con las nubes del cielo. En relación con esta posible forma, la Gemara declara: si viene de entre los muertos, será como Daniel. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. ¿Por qué? Porque Daniel lo ve como la figura
que vive, que viene reinando en su trono de gloria. Pero Isaías, ¿cómo lo ve? Como el siervo que muere, el siervo sufriente. Entonces pareciera ser que hay dos tipos de Mashiach, pero es el mismo Mesías, pero con dos funciones diferentes. Debe morir y debe resucitar. Después vendrá y cumplirá con la segunda porción o función: gobernar, reinar, traer el juicio sobre la tierra, traer el reino mesiánico. Entonces, ¿un Mashiach o dos? Algunos poskim han dicho que la redención de Israel se hará por medio de dos Mesías. Esto es dos redentores. Uno de ellos se identifica como el Mashiach ben Yosef y el otro como Mashiach ben David. Es decir, como el Mesías hijo de Yosef o como el Mashiach hijo de David. Debido al hecho de mencionar dos Mesías, cada uno con una función diferente, demanda que entendamos que la redención viene dada al menos en dos momentos distintos, no de forma cronológicamente continua, sin interrupción. Ahora bien, el Mashiach ben Yosef, el Mesías ben Yosef, hijo de Yosef, ¿proviene de la casa de David o de la casa de Yosef? Por ejemplo, según un gran rabino, Hai Gaon responde: Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, un gran sadik, un gran justo de la dinastía davídica, se levantará dentro del pueblo judío. Su liderazgo, que estará semejante al reinado de David, durará por 40 años. Y en este periodo Mashiach ben Yosef traerá a muchos judíos de vuelta a la Torá. ¿Qué está haciendo el Mashiach Yeshua? Trayendo mucha gente de vuelta a la Torá. ¿Por qué hay muchos judíos que no creen en gran parte de la teología cristiana? Porque lo que tiene que hacer el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David es que él está trayendo a la gente a la Torá. Pero si nosotros enseñamos y están enseñando que no, que la Torá no existe, que la ley no existe más, que ya esto no existe más, entonces los judíos, que Pablo dice que cuánto él diera por llamarlos a ellos a celos y se fueran salvos, no se está cumpliendo. Porque estamos enseñando something else, algo diferente, no lo que está enseñando el Mashiach. El Mashiach, es decir, escuchen bien, esto es una palabra dirigida a tantos ministros y teólogos que por años han sido equivocados. Yo sé que aman a Dios, pero han sido equivocados. Mientras el pueblo cristiano continúa enseñando que la ley no existe, que el Shabbat no existe, que las letras Kashrut no existe, estamos dando un mal testimonio de que el Mesías Yeshua, el Mesías Jesús, no es el Mesías original, no es el Mesías verdadero. Para los judíos o para muchos judíos podrá ser un Mesías más falso o podrá ser un profeta. Cuando nosotros le enseñamos entonces al judaísmo que el Mashiach vino a enseñarnos, a instruirnos, a decirnos cómo debemos guardar el Shabbat, cómo debemos guardar las fiestas, cómo debemos comer kosher y cómo debemos guardar los mandamientos, como él dice en Juan 14:15, el que me ama los mandamientos de mi Padre guardará. Entonces ellos van a decir: wow, ellos hacen lo mismo que nosotros, tienen la misma cultura, guardan las fiestas, guardan el Shabbat, guardan las leyes y encima tienen Mashiach. Ese debe ser el Mashiach. Y esa es la pared que dice Pablo en Efesios 2, que él rompió esa pared divisora que había entre ambos para que nos uniéramos. Sin embargo, en vez de la teología cristiana ayudar a que nos juntemos, lo que nos está haciendo cada día más es separarnos. Y eso no es así. La idea es que el cristianismo y el judaísmo se unan, que reconozca la identidad del cristianismo de verdad, de quiénes somos en el eterno y la genuinidad del Mashiach. Y así del judaísmo que reconozca también al Mashiach, Yeshua, que vino hace 2000 años, que es el mismo hijo ben Yosef y que él mismo reinará. Amén. Así que hay dos funciones diferentes, pero es el mismo Mashiach, el mismo Mesías. Esto es algo muy interesante. Ahora vamos a empezar la parashá. ¿Por qué? ¿Están cansados? Esto es sí, lo que está haciendo es una introducción para que vayan entendiendo. Bueno, como les decía, la parashá de Génesis 47:28 comienza: Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Como yo les decía, la Torá nos dice: y Jacob vivió. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. 17 años Jacob crió a Joseph, en los últimos 17 años de la vida de Jacob, le dio de comer, lo sustentó a él. Esto nos lo enseña 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad
para su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sí, lo que Joseph hizo fue de realmente sostener a su padre. Es algo bíblico, es un mandamiento de amar, honrar a nuestros padres, como dice el quinto mandamiento y primero con promesa. Parte central de la vida de Jacob fue Vayejí, que es la gematría 34, que comprende los 17 años, como le explicaba antes, principio que vivió Jacob con Joseph, y los 17 años últimos. Es el mismo, la misma gematría o numerología de la palabra Vayejí. Ahora, esto es algo tremendo. Como decía anteriormente, aparecen 3 partes en la escritura: Génesis 46, 29, Génesis 47, 29 y Génesis 48, 1, donde se ve la cita que tuvo Joseph con Jacob en los últimos años de su vida. ¿Por qué si amaba tanto Joseph a Jacob lo visitó tan pocas veces, según dice aquí esta escritura? Bueno, la respuesta es lo que le expliqué anteriormente. Joseph no quería que el padre conociera la verdad de lo que pasó, porque si no iba a ser muy doloroso y ya estaba en sus días avanzados. Esto nos muestra la grandeza de Joseph. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces, él quiso esquivar eso. No sé que Jacob le fuera a preguntar: ¿cómo llegaste aquí, hijo mío? Joseph tenía que decir la verdad, porque Joseph no decía mentiras. O mejor para esquivar eso. Otra es, en 47:29, Bereshit, Génesis 47:29 dice: cuando Israel se acercó al tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mis muslos y tratarme con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Ya hicimos la comparación profética entre Abraham, Eleazar con Isaac, y ahora la comparación de Jacob con Joseph. Ahora, ¿por qué era tan importante que Israel no fuera enterrado en Egipto, sino en la tierra de la promesa? Bueno, para esto hay varias razones. La primera, mostrar al mundo que la tierra de Israel, mostrarle que la tierra, la Eretz Israel, no es Egipto. Debíamos mostrarle que la tierra del pueblo de Israel no es Egipto, sino es la tierra prometida que había señalado. 2. Evitar que los hijos de Israel volvieran a Egipto para visitar la tumba del patriarca. Si Jacob hubiera sido sepultado en Egipto, entonces en vez de subir a Jerusalén, Israel o Macpelán, Hebrón, iban a estar yendo los israelíes a Egipto. Para esto mejor se hizo allí. 3. Evitar que los egipcios cometieran idolatría al patriarca. Si Jacob de quedarse en Egipto, seguro lo iban a levantar como... Ahí había mucha idolatría, seguro lo iban a levantar también como un ídolo. 4. Estar en la tierra real para que cuando llegara la venida del Mesías, estar preparados para la resurrección. Bendito sea el Todopoderoso. Ya le expliqué, bendito sea el Eterno, la tipología que tenía Rebeca, que es la iglesia, esa parte lo expliqué ya. Ahora, cuando duermas, verso 30, con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: haré según tu palabra. Cuando un justo está muerto, no está muerto, está durmiendo, lo declara la Escritura, está descansando. Las Escrituras nos dan un mensaje claro en cuanto a lo que sucede con el alma. Es decir, la Escritura nos da realmente un mensaje claro de cuando o qué sucede cuando la persona muere. Algunos textos dan a entender que no hay conciencia después de la muerte y otros indican lo contrario. La filosofía griega enseña que el alma es inmortal y es eterna. Eso es lo que enseña la filosofía griega, que el alma es inmortal, es eterna. Y esa idea se ha infiltrado, obviamente, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Hay un ejemplo en Ezequiel 18:4 que dice: he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Mías son, el alma que peque, esa morirá. La muerte es una separación entre Dios y el hombre, entre Dios y esa alma. La vida no está simplemente en nuestro espíritu viviendo en el cuerpo. La vida está en cuando tenemos una relación muy íntima con Dios, con el Espíritu del Eterno. La persona, aunque abandona el cuerpo, si tiene una relación con Dios, continúa con vida. Por eso se llama esta parashá Vayejí, y vivió. Porque a pesar de que Jacob expiró, siguió viviendo.
¿Quiénes son? Hay personas que están en cuerpo y están muertos. No tienen una relación con Dios. No saben lo que es la vida. Porque la vida está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en el Salmo 22, 29 está escrito: todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante él, todos los que desciendan al polvo, aun aquel que no pueda conservar viva su alma. En Mateo 10, 28 está escrito: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí hay otro ejemplo. Dice que el alma y el cuerpo pueden ir al infierno, que es una separación otra vez. Porque el hombre o la mujer que tiene una conexión con Dios no van al infierno, sino van a una vida en el reino celestial. Amén. Por eso dice: no tengan miedo por lo que pueda matar el cuerpo, sino por lo que pueda matar el alma. ¿Cuál es el ejemplo de matar el alma? El infierno. ¿Cuál es el ejemplo de la vida? El reino de los cielos. El Olam Rabá. Hebreos 10:39 está escrito: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Todos los días nos levantamos y decimos: bendito sea el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito de Israel, que nos ha preservado el alma. En Hebreos 11:21 está escrito: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre el extremo de su bastón. Bueno, esto es otra palabra. ¿Qué pasó aquí? ¿Adoró sobre el extremo de su bastón? ¿O por fin, como dice la Torá, fue en la cama? Claro, aquí hay 3 letras que hablan de una misma palabra. Por ejemplo, bendito sea el Kadosh Baruj Hu. La palabra mitá, la palabra sí, mitá, quiere decir que está escrita con la letra Mentet y Hei. Es la misma palabra que se usa con cama y vara. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. En el tiempo antes no habían vocales, pero sí sabían leer, como en el idioma chino, que no tiene vocales, pero saben leerlos con las consonantes. Yo ahora no voy a hacer énfasis aquí si adoró sobre el bastón o sobre la cama, porque la palabra cama en el hebreo es mitá y la palabra mate es vara. No voy a hacer ahora énfasis en estos minutos. Pero sí, realmente, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, tenemos alguna idea. Por ejemplo, hay algunos que afirman o piensan que se habla de dos eventos diferentes. Una cuando Jacob se inclinó sobre la cabeza en su cama en Génesis 47:31. Otro es que después de haber bendecido a los hijos de Joseph, Génesis 48:22. Y en Hebreos 11:21, que Jacob se inclinó sobre el extremo de su bastón después de haber bendecido a los hijos de Joseph. Ahora, según el libro de Yashar, que es un libro que tenemos en nuestras manos, que no está dentro de la Biblia, en Génesis 48:22, Jacob entregó a Joseph la vara de zafiro que había sido pasada de generación en generación desde Adán. Cabe la posibilidad de que Jacob también se haya inclinado sobre el extremo del bastón. Este bastón lo tiene después Moisés, quiero que sea claro. Es decir, Adán tenía una vara de zafiro y se fue de generación en generación pasando esta vara. La vara que aparece en Moisés en Egipto no es una vara de madera como aparece cualquiera. Esta vara era de zafiro y tenía los 12 nombres de los hijos de Jacob. Por ejemplo, ¿quién fue el último en tener el talit, el manto de Eliseo? Yohanan Hatevilá, Juan el Bautista. El manto de Elías no solo pasó Eliseo lo pasó y lo fueron pasando de generación, lo fueron conservando, lo tenían, según dicen los escritos, en el lugar santísimo. Cuando llegó Yohanan Hatevilá fue el último en tomarlo, porque ese manto tiene un significado profético. ¿Por qué Yohanan Hatevilá? Porque Yohanan Hatevilá era el último de los profetas que iban, no el último profeta, sino de los profetas era el último ya ante la venida del Mesías que anunciaría su venida. Porque la gente dice, como es el último de los profetas, la gente dice, ya no hay más profetas. No, era que ante ya del Mashiach, ante presentarlo, él fue el último de los profetas, de esa generación de profetas. Los profetas, claro que continúan, el libro de los Hechos dice claro que hay más profetas. Y Dios tiene profetas para anunciar los eventos. Amén.
Los voy a dejar hasta aquí. Yo sé que hay mucha gente que están inquietos. Pero me gustaría, cuando enseño Torah, prepárense siempre para estudiar 2 o 3 horas. Porque cuando tú te metes en la Torah, empieza a crecer. Ahora ha venido lo más lindo. Bendito sea el Eterno. ¿Ah? Vamos a dejarlo ahí. Yo sé que hay muchas caras aquí que ya están ya. Pero es una bendición estudiar la Torah. Y una bendición también a llegar a todos nuestros hermanos que nos ven. Y poder de alguna manera compartir un pedacito de tantas cosas grandes que Dios nos ha dado. Gracias a todos ustedes por vernos. Gracias a todos ustedes en sus casas, donde quiera que estén. Les bendecimos, les deseamos lo mejor. Les saludamos y les amamos. Shalom a todos. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.